Buenas tardes, mis queridísimos patriotas, con una nueva información del día de hoy, 12 de septiembre del 2024, jueves 12 de septiembre del 2024, con una información muy importante del día de hoy de lo que está sucediendo en nuestro país. Aparte de que ya se pasó otra reforma mientras estaban distraídos los neoliberales, los conservadores, los del PRI, PAN, PRD. Bueno, el PRD ya está extinto, pero el Movimiento Ciudadano pasó otra reforma. Recuerden, les voy a dejar algunas de las reformas que van a pasar, que son 18, y algunas modificaciones que va a estar muy bien. Todo esto es para beneficio del pueblo mexicano, no es para beneficio de otros como ellos lo hacían, trabajaban para los gobiernos extranjeros. Todo lo que se ha hecho en este gobierno, en especial el día de hoy vamos a comenzar. Nuestro presidente el día de hoy estuvo hablando de que el sector salud, la Secretaría de Salud iba a estar mejor que en otros países, pero yo siento que sí le hace falta un poco todavía pulir todo esto, pero están dejando las bases, las raíces. Nada más hay que cuidar los funcionarios corruptos y los funcionarios que siempre desvían los recursos. Recuerden que pues aquí en el estado de Michoacán, el IMSS que está allá en Charo ha tenido muchas fallas desde que se abrió ese seguro, y eso lo menciono aquí para que le llegue a los oídos de otro youtuber, del presidente, de quien vea mis videos, que lo informe, porque es algo muy importante, porque en todos los estados de la República debe de actuarse de esa manera. A cada rato no funciona un elevador, aparte de que son ineficaces, no hay practicidad, no son prácticos, están llevando demasiados estudiantes y pocos que están como los que ya están titulados y todo. Prácticamente se están llevando a muchos estudiantes, y yo no es que yo lo vea mal, no lo veo mal, lo veo bueno, lo veo muy bien, pero debería de estar el encargado, no el médico cirujano partero, el que es médico común, no, ya el que tiene una especialidad, como el oftalmólogo, como el traumatólogo, como el ginecólogo, como el neurólogo, como en general todas las especialidades. Y donde trabajan los meros que ya están titulados y que tienen una ardua experiencia, pues están trabajando en el sector privado, aparte de cobrar su cheque en el IMSS o en el ISSSTE. Están trabajando en hospitales, por decir aquí en Morelia, como en el Hospital Los Ángeles, como en el Hospital Victoria, como en el Hospital Star Médica, como en varios hospitales privados que cobran muy caro, que no es accesible mucho para toda la población de aquí de Morelia, Michoacán, y para la zona de aquí de Michoacán o el estado de Michoacán. Los costos son muy elevados, que a veces cuando tienes la persona enferma, pues no te importa, tienes que vender tu carro si tienes, tu motocicleta si tienes, tu casa o algo, y eso pues no es muy justo. Y todo esto a raíz de ¿qué? A raíz de las privatizaciones que se estuvieron haciendo a lo largo de los sexenios que comenzó el periodo neoliberal, desde 1982-83, en el siglo pasado fue cuando comenzó, y donde se acentuó más pues fue en el periodo del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que empezó a privatizar muy fuerte lo que es los bancos mexicanos, los privatizó, pero no solamente los bancos,
sino que también privatizó Teléfonos de México y entre otras industrias muy importantes para nuestro país. Recuerden que las industrias de nuestro país es lo que genera el dinero para dársele el mantenimiento a las calles, avenidas, a las carreteras estatales, a las carreteras federales como las autopistas, que en este caso en el periodo neoliberal hicieron algunas autopistas, pero son de paga, y son de paga a veces te sale 3, 4, 5, 6, 7 veces más caro pagar las casetas de peaje que lo que te sale de gasolina ir a otro estado, cuando debería de ser un costo mucho más barato. Esto debería de ser un costo mucho más barato. Entonces, yo no lo veo que sea malo. Al contrario, estaría bien si fueran estas carreteras del estado, no del sector privado. Inclusive, a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero no, en realidad no. De ahí proviene una raíz, de ahí proviene el punto de todo este asunto que estoy hablando. ¿Por qué? Porque empezaron a decirles a los estudiantes que no pasaban su examen para entrar a la Facultad de Medicina. Y no solamente, por decirlo, aquí en el estado de Michoacán, aquí en Morelia, sino en otros estados de la República, inclusive en la capital de México. ¿Y qué es lo que pasaba? Que no tenían los suficientes médicos para la población que tiene, para toda la población que tiene México. Los especialistas y todo esto. Recuerden que hay unos médicos que se quedan como médicos cirujanos, parteros, y hasta ahí le paran, párale de contar. Ya agarran y se van y otros que se van directamente a hacer una especialidad, la del gusto que ellos lo decían, pero era insuficiente lo que estaba pasando. El día de hoy nuestro presidente, pues creo que se va a cerrar, creo que con 20,000 médicos especialistas de la contratación, porque hace unos 3 meses atrás creo que ya llevaban la cantidad de 12,000, y yo lo veo muy bien, porque yo no digo que no haya muy buenos médicos aquí en México, hay muy buenos médicos excelentes, pero la mayoría de todos estos médicos trabajan en el sector privado. Pero a pesar de todo esto, es un apoyo el que haya venido médicos, sí puede pasar, que hayan venido médicos de Cuba. Eso es algo muy muy importante. Recordemos que en Cuba también tienen unos médicos muy buenos, sin discriminar a los médicos de aquí de México, pero les hace falta más ser un poco más estrictos. Le dan más prioridad cuando están haciendo su campaña de quién va a ser el director de un hospital, que cuando se atiende a los enfermos. Recordemos que ellos tienen el juramento hipocrático y ahí lo están rompiendo, están dándole prioridad a otras cosas que a lo que tienen que dedicarse. Entonces, todo esto fue a costumbre de los acostumbrados en el periodo neoliberal a hacer estas cosas, a hacer este tipo de cosas. Recuerden que muchas empresas aquí en México del estado, lo único que trató de hacer los gobiernos neoliberales, llámese PRI, llámese PAN, llámese PRD, porque aquí gobernó el PRD y era un estado muy perredista aquí en el estado de Michoacán, pero pero el PRD también se desvió del camino, prefirieron empezar a recibir moches. Entonces, yo les he mencionado
que yo no soy apartidista, yo no estoy a favor de un partido así meramente. Yo estoy a favor de las personas que han sido luchadoras sociales con actos. No porque sean, y lo he mencionado mucho en mis videos, no porque den un muy buen discurso, no porque sean un muy buen orador, quiere decir que esa persona está muy bien en su cargo. No, tiene que tener una experiencia, vamos, no decir, ay, tienes que tener una hoja totalmente en blanco. Pues no, no hay un ser humano perfecto en todo el mundo, pero sí tener lo menos manchada que se pueda tu hoja de trabajo. Y eso es lo que pasó con la reforma al Poder Judicial, porque el pueblo ya estaba harto de lo que estaba haciendo, porque ya estaban súper contaminados de esto, y prácticamente pues muchos de estos gobiernos neoliberales o conservadores, como tú le quieras llamar, no estaban apoyando al pueblo de México, cuando ellos están ahí por el pueblo de México. Llámese Poder Judicial, llámese Poder Ejecutivo o Legislativo, están ahí por el pueblo de México. Que no se les olvide que sus jefes directos de ellos es el pueblo de México, y es lo que quiera el pueblo, no lo que quieran ellos. Recuerden que ellos nada más son los administradores de todo lo que se recauda de un estado, de un municipio, de una localidad, y donde sí lo tienen bien presente es en los pueblos originarios de Oaxaca. Yo me voy a dar la oportunidad para ir a conocerlos. Hasta ahorita no he ido, es uno de los estados que no conozco, pero ellos así lo practican, y eso es algo grande. ¿Por qué? Porque evitas contaminar tu zona donde tú vives. Recuerden que México, les he dicho que de punta a punta, desde Quintana Roo hasta Baja California, y del otro lado, desde Chiapas hasta hasta Tamaulipas, y por el otro lado, desde el Golfo de México, Veracruz, hasta el Pacífico, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, como tú quieras llamarle. Entonces, hay que exigir esto a nuestro gobierno si queremos que esto vaya mejorando, porque México está proyectado para ser una gran potencia mundial, para ser una gran competencia, y les aseguro, dentro de algunos años se los voy a recordar, si Dios me presta licencia y en unos años todavía estoy, se los voy a recordar que lo que les había dicho. Les voy a decir, ya ven, les dije que México iba a ser una competencia entre las primeras potencias mundiales, y el día de hoy ya lo es, se ha fortalecido mucho, pero hace falta más. Hay que tratar de erradicar, aunque no sea por completo, que sería lo mejor que fuera por completo, pero tratar de erradicar esa corrupción que fue el cáncer que ha destruido México. Entonces, esto, ahí se los dejo, es una información muy importante la que está dejando nuestro presidente. Recuerden que son las últimas mañaneras que él va a dar, y y hay que estar al pendiente porque vale mucho la pena, vale mucho la pena, checar esto, estar informados. Recuerden que si estás informado, nadie te va a poder manipular tan fácilmente, porque los medios de comunicación, precisamente también habló de los medios de comunicación, que cómo callaron cuando hicieron todos sus tratos facciosos, los gobiernos neoliberales de PRI, PAN, inclusive PRD, cómo estuvieron financiándolos,
a los medios de desinformación. Por eso es que el día de hoy están tan aterrados. Ricardo Anaya no tarda en pelarse de México, porque sabe que se le va a hacer un juicio político, y con justa razón, por la desviación de todo el recurso del Estado mexicano. El recurso no es para eso, para beneficiarse a él y a su familia y a unos cuates, no. El beneficio es para toda la población. Ahora, si no le gusta estar aquí, pues que se vaya a Estados Unidos. Lo que hizo Javier Cabeza de Vaca, que le detuvieron la investigación, no quisieron soltar una orden de aprehensión con todos los cargos que ya tenía, con pruebas y todo. Hay pruebas también de Ricardo Anaya. Hay pruebas de Genaro García Luna. Hay pruebas que no han sacado a flote, pero también hay pruebas con Felipe Calderón. Hay pruebas de todos estos, Recuerden que el día de ayer también mencionó nuestro presidente lo de cómo protegieron, a la persona, al autor, uno de los autores intelectuales del caso Colosio, que le dieron, pues el homicidio. Yo ahí te voy a dejar el video, hasta aquí te voy a dejar el video. La verdad es que está un poco largo, pero vale la pena que lo veas. Si quieres puedes irle adelantando en pedacitos para que te vayas dando cuenta. Y todo esto del sector salud también es muy importante para estar al pendiente. Yo escucho, déjenme en la cajita de comentarios algo que les haya pasado, algo, y yo lo menciono aquí en mi canal. No hay ningún problema, porque ahorita voy a sacar otro video aparte. Pero bueno, muchas gracias por tu apoyo, queridísimo patriota. Que tengas muy buenas tardes y que Dios te bendiga. De salud, equipar centros de salud, hospitales, destinar muchos recursos con ese propósito, por la importancia que tiene la salud para todos. Creo que es una de las necesidades más sentidas el que se pueda tener acceso a la salud. Entonces, a la atención médica. Vamos a escuchar aquí al doctor. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes este jueves 12 de septiembre. Como ustedes ya escucharon al señor presidente, estamos muy cerca de hacer realidad un ideal, el que la población sin seguridad social sea atendida en su salud en forma gratuita, universal, con los médicos, las enfermeras, especialistas, y que cuenten con medicamentos y además sin olvidar la calidad de la atención. Esto es desde luego mediante el IMSS Bienestar, y hoy el maestro Zoe Robledo informará los avances que se han logrado en los 23 estados que han sido federalizados con los temas, son solo tres temas estado por estado. El primero es los avances en la contratación del personal de 2019 al día de hoy. Médicos especialistas, médicos generales, enfermeras y trabajadores de la salud. El segundo, centros de salud con cobertura de lunes a domingo. Este es un hito en el poder hacerlo. Y finalmente, la clínica es nuestra, que tiene un gran significado en la prevención. Zoe, por favor. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, doctor Alcocer, doctor Ruy, muy buenos días a todas y a todos. Como se ha comentado, el IMSS Bienestar es una nueva institución de atención médica para las personas sin seguridad social, y justamente hace algunos días, el 30 de septiembre, incluso trajimos aquí una fotografía,
porque se llevó a cabo una reunión aquí en Palacio Nacional, en el Salón Embajadores, con el presidente López Obrador, también con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y con el Gabinete de Salud, también con el Gabinete de Salud entrante, pero fundamentalmente con los 23 gobernadoras y gobernadores que han tomado esta decisión de transferir lo que antes se operaba desde las Secretarías de Salud y financiaba parcialmente el Seguro Popular, para hacer una evaluación de cómo vamos en este proceso y en esta nueva institución. También estuvieron gobernadores y gobernadoras electas de los estados ya federalizados, además del gobernador de Yucatán, que será el estado número 24, que se suma a este propósito de dotarle a nuestro país y al pueblo de México una institución de atención médica. Y ahí, en ese sentido, en la siguiente, ha habido un debate interesante sobre por qué nosotros planteamos que es un modelo mejor y mejor que el de Dinamarca. Y es importante hablar de esto. Primero, porque consideramos que es mejor que sea público a que sea privado. Habrá quienes crean que es mejor que sea privado y que los trabajadores entonces se vayan a la calle y que dejen de ser funcionarios públicos. En el IMSS Bienestar, la enfermera, el enfermero, el médico en el quirófano es un servidor público. Hay quienes creen que debería de privatizarse. Por eso creemos que es mejor que sea público a que sea privado. La tendencia en el mundo ha sido esa, de privatizar lo que debe de ser garantizado por los estados y no por empresas privadas. En ese sentido, solo quedan 8 países en el mundo que mantienen redes hospitalarias completas que opera el Estado. En otros lados es 100% privado, en otros lados es mixto. En el país sigue siendo un tema público. Por eso es que creemos que es mejor que los hospitales sigan siendo públicos y el personal sigan siendo trabajadores de gobierno, trabajadores públicos. En segundo lugar, porque creemos que es mejor que sea gratuito a que sea contributivo, es decir, que sea gratuito a que se paguen cuotas, a que se paguen, como ocurre en otras partes del mundo, que se tienen que pagar cuotas, primas o que hay impuestos especiales para la atención de la salud. El IMSS Bienestar es gratuito, es decir, una persona que se atiende ahí para recibir sus medicamentos, una consulta, un estudio de laboratorio, un estudio de imagen, una cirugía, un traslado en helicóptero para llevarlo a un hospital de mayor resolutividad, es gratuito. Y esto lo decimos aquí en México como si fuera algo común. No, no lo es. En muchas partes del mundo hay una cobertura mínima. Y si uno se empieza a enfermar de otros padecimientos de alto costo, tiene que empezar a pagar. Es cierto, hay países, nuestros vecinos quizá, que se dice tienen la mejor medicina del mundo. Puede ser para el que tiene para pagarla. Para todos los demás hay una barrera, hay un obstáculo. Aquí lo que se pretende es que sea 100% gratuito. El otro tema es porque tiende a la universalidad. ¿Y qué significa este asunto de la universalidad? Que el catálogo de servicios, es decir, el tipo de intervenciones, las enfermedades que se atienden en IMSS Bienestar, es el mismo en los 23 estados. Y uno podría decir, pues, ¿qué no era así antes? No lo era así. Cada estado tenía un catálogo distinto, cada estado tenía incluso formas de tratar la misma enfermedad. Entonces uno podía cruzar de un estado a otro y si tenía la mala suerte de enfermarse, puede ser que en el estado al que había cruzado ya la enfermedad no estaba cubierta por el Seguro Popular o por la Secretaría de Salud de ese estado. En el IMSS Bienestar lo que se pretende es que es una red nacional de hospitales, de centros de salud, que con un buen sistema de referencia y contrarreferencia permite acceder a toda la red en todo el país. Es decir, si un estado de IMSS Bienestar no tiene un aparato, un servicio que se ha ido creciendo para que todos tengan hasta la más alta especialidad, radioterapia para el cáncer, hemodinamia para el tema de los infartos, puede acceder a la red que tiene todo el país. Y el otro, porque además esto generaba terribles desigualdades entre personas sin seguridad social, entre cada uno de los estados del país. Curiosamente, el Seguro Popular le dio más dinero a los estados más ricos que a los estados más pobres de México en ese terrible periodo donde estuvo operando. Y el otro asunto es porque creemos que es mejor
que sea preventivo a que sea curativo. Por eso decimos que es mejor. Y algunos dirán, no, es que hay que tener muchos hospitales y grandes hospitales. Para nosotros hay que tener hospitales equipados, hospitales con plantilla, pero con un enfoque preventivo en el centro de salud, en donde se puede evitar la llegada de la enfermedad y no dinamitar ese primer nivel, esos centros de salud, para que entonces todas las enfermedades se atiendan ya en el momento tardío, cuando están en estado avanzado. Hay una herencia de salud de todo el periodo neoliberal, porque son exactamente los años en donde México empieza a escalar en enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, colesterol alto y también el tema de la obesidad. Somos número 1 en diabetes. ¿Cuándo nos convertimos en número 1? En esa etapa neoliberal en donde el negocio hospitalario, siempre más jugoso, siempre más atractivo para ellos, era donde se concentraban y abandonaron los centros de salud. Los centros de salud en donde se puede procurar la salud, no solamente atender la enfermedad. Y además, un elemento adicional, porque tiene una planeación nacional, no es una política de estados de la República, es una política del Estado mexicano para atender a todo el pueblo de México. En ese sentido, vamos ahora sí a cómo vamos en algunos de los propósitos. En la siguiente, uno de los primeros problemas que nos enfrentamos es que no había médicos y médicas especialistas, había una baja formación, pero además había muchos hospitales, sobre todo los básicos, comunitarios, rurales, hospitales de 18 camas, son pequeñas instalaciones, pero que no contaban con médicos y médicas especialistas suficientes. En el 2019 había 16,177 médicas y médicos especialistas en estos 23 estados para la atención de personas sin seguridad social. Es decir, en 669 hospitales había este número de médicas y médicos especialistas, pero el problema es que también estaban muy mal distribuidos. Había 282 hospitales que tenían en promedio 1.7 médicas y médicos especialistas para la atención de todos los turnos, de todas las especialidades. Pues eso difícilmente se le podía llamar realmente hospital. Había 38 hospitales de los que se financiaban con Seguro Popular y que tenían operación por gobiernos estatales que no tenían médico especialista. El hospital era operado por médicos generales, hacían un enorme esfuerzo, pero no tenía pediatra, no tenía ginecólogo, no tenía cirujano. En ese sentido, ha sido el esfuerzo de la contratación de médicas y médicos especialistas en diferentes procesos, convocatorias, se han ofrecido bonos, el tema de los médicos especialistas de Cuba que hemos contratado. Hemos ya alcanzado un número de 10,067 médicas y médicos adicionales contratados para llegar a 26,244 médicas y médicos especialistas. Y algo muy importante es que estamos enfocándonos en estos hospitales rurales, comunitarios, que eran los que tenían mayor necesidad, en las especialidades troncales, que son las especialidades más comunes. Por eso hoy, podemos decirlo, tenemos 4,379 anestesiólogos, 2,987 cirujanos, 3,653 ginecólogos, 2,104 médicos internistas, medicina interna, 4,743 pediatras, 1,469 urgenciólogos, entre otras el resto de las especialidades. Nuestra meta es llegar a 27,729. Ahora, el avance por los estados, el avance general para este propósito va al 95%. Como lo ven aquí, ya hay algunos estados, 10, que están arriba del 96%, arriba, digamos, del promedio del país: el Estado de México, Colima, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Tlaxcala, Michoacán, Baja California Sur, Nayarit y Baja California. Hay 12 que están entre 90 y 95%, Sonora, Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero, y un estado con 82%, que es el estado de Hidalgo. El propósito es llegar al último de este mes de septiembre con la cobertura al 100%. En la siguiente también vemos una situación
que lo describimos de esta manera. Cada punto que se ve ahí, cada punto verde, es un centro de salud que está atendiendo de lunes a domingo. Como lo ven, al inicio de este año, en marzo, teníamos solamente 452 centros de salud operando en fin de semana. Hacia agosto ya eran 4,618 operando de lunes a domingo y hoy tenemos ya 5,110. Es decir, obviamente los estados en donde no aparece son estados no federalizados, son estados donde estos centros de salud no son de IMSS Bienestar, son de los gobiernos de los estados. ¿Por qué es esto importante? Porque necesitamos regresar a la población, a la confianza en el centro de salud, ahí en donde los médicos y médicas generales que hemos estado contratando están atendiendo los fines de semana. Y también en ese sentido de lo que se heredó, había centros de salud sin un solo médico general, que eran atendidos por personal de enfermería. El propósito es que todos los centros de salud, pero con un énfasis en los más pequeños, en los de 1 y 2 consultorios, que además son los más apartados, puedan contar con atención de lunes a domingo. En ese sentido, también, si lo vemos la siguiente, vemos cómo los estados, hay estados que ya han ido llegando a la meta. El avance general es de 93 estados, han llegado también, perdón, este es de enfermería, pero que también es un tema importante. Pero creo que no está esa gráfica, una disculpa. La siguiente. Bueno, y les comentaba, hay estos que ya llegaron al 100 en médicos generales, como Hidalgo, Colima, la Ciudad de México, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala. Y ahora sí, en la siguiente había otra brecha importante en personal de enfermería. Y aquí sí, en la enfermería, tanto las enfermeras, enfermeros especialistas, enfermeros generales y las auxiliares de enfermería están en los 3 niveles de atención. Las enfermas especialistas, sobre todo, son las que atienden en los hospitales. Son las enfermeras, enfermeros que podemos ver en una sala de urgencias, en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de cuidados intensivos para niños. Son las enfermeras especialistas que entran a los quirófanos y que asisten a los cirujanos. Ahí, en 2019, había 70,859 enfermeras y enfermeros en los 23 estados para la atención de personas sin seguridad social. Se han contratado a 36,000, insisto, entre especialistas, enfermeras clínicas y auxiliares de enfermería. Hay un avance ya de 98% y estamos terminando de contratar a 1,789 enfermeras y enfermeros más. Y finalmente, como lo mencionábamos, así como la presencia de los médicos y las médicas generales en los centros de salud de lunes a domingo, otro de los grandes programas para el fortalecimiento del primer nivel de atención y para que seamos un modelo preventivo, se diseñó el programa de La Clínica es Nuestra, un programa en donde es la población la que hace la identificación de las necesidades del centro de salud, ya sea en infraestructura, en equipamiento, en mobiliario, y ellos y ellas, convertidos en comités de La Clínica es Nuestra, ejercen estos recursos. Nunca se había invertido tanto en tan poco tiempo, porque de abril a la fecha se han dispersado 11,777 tarjetas del Banco del Bienestar al mismo número de comités por un monto de 6,324 millones de pesos. A la fecha han sido ejercidos 5,659 millones de pesos, es decir, se ha ejercido el 89% del total del programa y empezamos ya a tener los reportes de las intervenciones que se han hecho en diferentes aspectos para mejorar la clínica. Por cierto, recientemente hubo una nota del Banco Mundial, que a muchos les gusta citarlo, hablando de cómo estos mecanismos de participación y de ejercicio de recursos son los mejores cuando hay una alta dispersión de unidades. ¿Qué significa esto? Teniendo más de 11,000 centros de salud, hacerlo de manera burocrática o hacerlo desde una planeación desde la ciudad o incluso desde la ciudad capital de un estado no es lo mismo
jamás que la gente identificando el problema y ejerciendo los recursos. Del total de los comités, hay 11,690 que ya han realizado algún retiro. Ya hay 15 estados que ya, en la siguiente, perdón, es que esta es la de la Clínica Es Nuestra, de los centros de salud, en términos del monto de los 6,000 millones de pesos, ya se han ejercido 5,659. Y en términos del número de comités que ya han hecho algún retiro, no necesariamente de toda la cantidad, porque van retirando en función de lo que van haciendo, es el 99,3% de los comités que ya han hecho algún ejercicio. Los que no lo han hecho, en algunos casos, es porque siguen identificando y poniéndose de acuerdo de cuál es la intervención que van a hacer. Por último, señor presidente, y a todas y a todos, tenemos hoy un pequeño video que es un testimonio de los centros de salud, porque, insisto, muchas veces desde aquí de la Ciudad de México se cree que la salud es un tema de hospitales nada más. De repente pensar eso es como pensar que los problemas de la seguridad se resuelven construyendo muchas cárceles, que es la etapa final de un problema. Los centros de salud es el modelo preventivo que queremos que crezca en el IMSS Bienestar. Por eso trajimos estos testimonios de centros de salud que ya tienen cobertura de lunes a domingo, que ya tienen intervención de la Clínica Es Nuestra, para que todas y todos que nos están viendo los puedan conocer. Son uno en el ejido Rubén Jaramillo, allá en San Quintín, en Baja California. Es un ejido que está a 48 minutos todavía de San Quintín. Otro de la localidad de San Miguel, Comundú, en Comundú, allá en Baja California Sur. El otro es un centro de salud llamado Santa Inés, aquí en la Ciudad de México. También hay otro llamado Salvador Allende, con clínica de especialidades aquí en la Ciudad de México, porque también hay centros de salud más grandes y más resolutivos. Y también traemos dos ejemplos del sur, uno del Centro de Salud de Bacapchen, en el nuevo municipio de Sitbalché, allá en Campeche, y el Centro de Salud de Vicente Guerrero en Jiquipilas, en el estado de Chiapas. Entonces, si podemos pasar el video. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Castro López. Soy el médico de fines de semana de la Unidad de Salud IMSS Bienestar del ejido Rubén Jaramillo. Mi compañera. Hola, buen día. Soy la doctora Brenda Lisbeth Herrera Guerrero, médico general también de fin de semana. ¿Qué tal? Buen día, yo soy la doctora Teresa de Jesús, soy la médico responsable de la unidad médica de San Miguel de Comundú, de la Baja California Sur. Más la mitad, más uno de los estados, de las entidades federativas. Es decir, se requieren 17. Y ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía. Todos, cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado.
y esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa. Entonces, vamos a esperar a que termine todo el proceso porque se están haciendo reuniones en todos los estados, se están llevando a cabo sesiones en los congresos locales. En algunos estados las constituciones establecen, las instituciones locales, las instituciones de los estados, que se requiere mayoría calificada. En otros no, es mayoría simple, pero ya aprobados 18, o sea que ya es legal, porque el mínimo son 17, pero todavía en el transcurso del día de hoy, me imagino, y mañana van a haber otros. Muy bien, vamos. Sí, gracias, con Alberto. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y es ahora AM desde Querétaro. Señor presidente, este lunes pasado comentaba usted sobre que los medios internacionales hablaban que México que estaban dejando de invertir las empresas extranjeras en México, ¿no? Y le comento que el sábado estuvo el informe de gobierno, el informe del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y él informaba de una inversión histórica en Querétaro de 6.500 millones de pesos, como un ejemplo de que se siguen las inversiones extranjeras en el país. Y bueno, a lo largo de estos 6 años, señor presidente, le expuse temas de Querétaro, lugar donde resido, también de temas de Quintana Roo, también que represento a JF Informa desde Cancún, y temas en general nacionales. Y a pesar de este gran esfuerzo de su gobierno, aún existen instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo, que en el caso de los sindicatos todavía no como que se niegan un poquito a tratar de atender también a los sindicatos minoritarios. Entonces eso ha ocurrido y usted ya se lo ha comentado aquí. Pero bueno, es parte de lo que ha estado ocurriendo. Y bueno, también uno de los primeros temas que yo le señalé aquí en las mañaneras en el 2019 fue el tema de los litros de no a litros en las gasolineras, que había un rastrillo que les ponían a las gasolineras, a las bombas, para no dar litros de litros, ¿no? Y a raíz de ese cuestionamiento que le hice en 2019, pues se reformaron las normas oficiales mexicanas, las 05 y las 185, que regulan el hardware y el software de las bombas, y eso ha logrado pues incidir o que tenga más atribuciones la Profeco, pues para poder inspeccionar esa parte, ¿no? También le he señalado temas como los jueces, los abusos de los jueces. Alguna vez le señalé en Querétaro que llegaron a la casa de un señor, le dijeron, pues esa no es tu casa, él presente y acredita su casa de más de 30 años, y pues al final del día pues el juez avaló al que en contubernio con otros abogados y personas ajenas, y le quitaron su casa. Son cosas que suceden a veces en esos temas judiciales, ¿no? También le comenté que según se habían concursado direcciones generales adjuntas y se logró también quitar esa parte, que ya no se concursen las direcciones generales adjuntas en aquel momento, ¿no? Bueno, en términos generales también le he expuesto temas de injusticia de salarios, de mandos medios del gobierno federal, también incluso despidos injustificados apegados al servicio profesional de carrera. Hace falta mucho todavía por avanzar en este tema, hacen falta reformas a la ley y reglamento del servicio profesional de carrera, pero bueno, se ha ido avanzando poco a poco, pero son de los temas que yo le he estado señalando. Y de Querétaro le he señalado también incluso la urgencia de declarar áreas naturales protegidas como Peña Colorada, que gracias a su intervención se logró esa declaración después de más de 20 años que pues los inmobiliarios siempre estaban buscando cómo apropiarse de esos terrenos, ¿no? Y se logró esa declaratoria que para Querétaro ha sido un tema muy importante, ¿no? La insistencia también que le toqué aquí siempre del tren México-Querétaro, bueno, pues ya vimos lo que está ocurriendo ahorita.
El pago de derechos a ejidatarios en el Parque Nacional Cimatario también, que es otro tema que los he estado tocando, el huachicol en San Juan del Río, la tala ilegal en Amealco, proyectos de agua y acueductos también que le he estado señalando aquí en la mañanera, y evitar incluso poner una gasolinera en la capital de Querétaro, porque está una zona habitacional y gracias a su intervención también se logró que ya esa gasolinera no estuviera en un lugar alrededor de hospitales, de escuelas y todo, se logró ahí en la colonia El Porvenir, en la capital queretana. Y bueno, por lo anterior que he expuesto, presidente, me gustaría saber cuál es su balance para el estado de Querétaro en su sexenio, que prácticamente a 17 días de su conclusión. ¿Cuál es su balance hacia Querétaro? Digo, ha sido un estado complicado. Hoy en día sabemos que es el único estado que no aprobó esta reforma. ¿Cuál sería su balance para Querétaro, señor presidente? Pues muy bien, y primero, todo el resumen que haces de tu participación es muy importante, como la participación de todas, de todos. Esto justifica el porqué de las mañaneras, entre otras cosas, porque aquí se hacen denuncias, se plantean necesidades de las comunidades, se hacen propuestas. Todo esto que estás hablando de cómo no entregaban litros completos, cómo engañaban a los consumidores, y aquí se hace la denuncia y se reforman las normas y la Procuraduría del Consumidor interviene y eso se va controlando, y muchas otras cosas, ¿no? Entre todos. Por eso es acertado. Celebro que la presidenta electa continúe con estas conferencias, seguramente con otro formato, pero van a tener ustedes, los representantes de medios de información, la posibilidad de plantear con libertad sus asuntos, y ustedes representan a los ciudadanos. Entonces, yo al contrario, les felicito a ti en especial por todas tus contribuciones, y en efecto hemos avanzado creando como nunca reservas naturales en el país. Creo yo que ya somos el gobierno que más resoluciones de reservas naturales hemos hecho en la historia del país. El general Cárdenas. Uno de los temas más importantes para un sistema de atención médica público son los tiempos de espera, ¿no? Cuando llega uno, usted lo acaba de vivir, hay colores en el triage de urgencias, porque hay urgencias que los minutos son la diferencia, hay otras urgencias que no significa que deban de esperar mucho tiempo, pero se tiene que priorizar justamente por nivel de urgencia. Una de las cosas que hacían más falta en las salas de urgencia de cualquier hospital, ¿no? Y en particular en los de IMSS Bienestar, de los que atienden a personas sin seguridad social, es justamente este equipo, el carro rojo. Es un equipo bastante pequeño en donde están todos los utensilios, las herramientas, los equipos para una sala de choque, para que una persona al entrar
pueda ser atendido y en ese momento referirlo si necesita una intervención incluso quirúrgica o si necesita ser encamado para recibir algún medicamento. Esos carros rojos hemos comprado más de 5,000 para los 23 estados de la federalización, porque no había, así de simple. O había algunos, pero verdaderamente ya de hace muchos años. Y lo que usted comenta es muy cierto, muchas veces los médicos, las médicas, el personal de enfermería hace maravillas por lograr atender, pero tampoco se las tenemos que poner tan difícil. Pero en esos hospitales, generalmente el carro rojo era algo que no se ponía con mucho énfasis. Y la otra, el tema de los urgenciólogos. Hay una especialidad de médico de urgencias que están en estas áreas críticas. También es algo muy común verlo. Una sala de urgencias, si uno va por la mañana, generalmente es un lugar bastante tranquilo. En la tarde va incrementándose, pero la noche es generalmente el principal problema. Entre otras cosas, por cierto, por los accidentes viales, por los accidentes en vía pública. Por eso insistimos tanto en el cuidado, sobre todo de los conductores de motocicleta, de usar casco, de no llevar niños y demás, porque ahí hay, muchas veces ahí está esa saturación. Entonces, una fue los carros rojos y la otra la formación de urgenciólogos y la contratación. Por eso nosotros ahora lo ponemos como uno de los principales de las principales especialidades que se deben de cubrir. En algunos casos, por ejemplo, con el convenio que tenemos con el gobierno de Cuba, son urgenciólogos de áreas, de salas de urgencia. El hospital que usted visitó, entiendo, es un hospital mucho más grande, que no tenían urgenciólogo. Entonces, si en la noche alguien llegaba después de un accidente, pues era atendido por el personal de enfermería, por el médico general con el mayor esfuerzo, pero quien tiene los conocimientos para poder atender la urgencia simplemente no estaba. Entre otras cosas, insisto, porque se formaba muy poco, porque también había una mala tradición del sector salud antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación, que era formar para que fueran contratados en el medio privado. Entonces, las instituciones, el IMSS o el ISSSTE, los institutos nacionales formaban, pero contrataban como al 40% de los residentes que se graduaban. Ahora ya estamos arriba del 85% de lo que formamos. ¿Qué cambió? No solamente fueron más becas, sino que empezamos a formar lo que necesitábamos, entre otras cosas, urgenciólogos. Entonces, sí, es un tema importante. Lo del medio de contraste del Instituto Nacional de Neurología lo revisamos ahí con la gente de la propia institución. De repente, efectivamente, puede haber un momento en donde no tengan ese insumo, pero generalmente es algo que se tiene cubierto para poder operar. Y desde luego, todo este asunto de la espera los obnubila. Los enajena. Pierden la capacidad de analizar las cosas como son, ¿no? Presidente, ¿y cuál será el reto en materia de seguridad para Yo veo la próxima que presidencia? va a seguir controlándose el problema de inseguridad, de violencia, porque la presidenta electa y próximamente presidenta constitucional es una mujer recta, estricta, muy capaz y van a continuar los programas de bienestar, ella misma lo ha planteado, va a seguir el apoyo a la gente, eso es muy importante, que los jóvenes sean atendidos, porque si no, si se abandonan los jóvenes y no tienen empleo, no tienen oportunidades para estudiar, se vuelve con la política esa irresponsable de rechazarlos. Imagínense en qué cabeza cabe
rechazar a los jóvenes que quieren estudiar con la mentira de que no pasan el examen de admisión, porque ni siquiera es cierto de que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo. Les hacían exámenes de 125 preguntas, sí, pero tenían cupo para 200 y decidían que iban a admitir a los que contestaran bien 120 de las 125 preguntas, y el que contestaba bien 119 ya no entraba. Pues no es que no pasara el examen, es que los rechazaban. Entonces, si esa discriminatoria, privatizadora, porque ¿para qué hacían eso? Para que la educación se convirtiera en un negocio, en una mercancía, en un privilegio. Y la educación es un derecho del pueblo. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando empieza esa política de rechazo, pero además bien manipulada, envuelta en la demagogia de que se necesitaba la excelencia, la calidad de la enseñanza. Claro que queremos calidad, claro que queremos excelencia, pero también cobertura. Entonces todo era calidad, excelencia. No sé si para tener a su hijo, a su hija, educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares, porque es un derecho, no un privilegio. Es lo mismo de la salud, y en eso nos diferenciamos, somos distintos. Y no saben cuánto orgullo me da ser distinto a estos conservadores. El orgullo que me produce eso, porque se deja sin derecho a la educación. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Esto empieza con la reforma al artículo 3 de la Constitución. Nada más que ahí sí, no, los periódicos no decían nada. ¿Cómo vas a reformar la Constitución, el artículo 3, para limitar la educación pública gratuita solo a lo básico y dejar al mercado la educación media superior y la educación superior? Nadie criticó nada, ningún periódico, bueno, algunos, puede ser, la radio, los conductores de noticieros famosos, ninguno. Salinas, presidente, secretario de Educación, Ernesto Zedillo, reforma al artículo 3 de la Constitución. Bueno, abren al mercado la educación. ¿Qué pasa? Al principio se incrementa la matrícula de escuelas privadas, pero llega el momento en que ya no crece. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo no tiene para pagar colegiaturas para sus hijos. Entonces puede ser que estén las escuelas, sí, pero un obrero, ¿de dónde saca
3,000, 4,000 pesos por muy poco que se cobre en una universidad privada para tener a su hijo, a su hija en la universidad. Y si son dos, pues llegó el momento que se estancó. Y al final, ni en las públicas ni en las privadas se tienen los médicos ni los especialistas que requiere el país. Entonces, eso nos hizo mucho daño. Por eso celebro la decisión del pueblo de con otros. Es que los ciudadanos ayudan mucho, porque yo estoy seguro que la mayoría no se acuerda de esos programas. Dice Sarmiento que yo hago mal en poner a Héctor Suárez. Ayer que pusimos donde llegan y le dan un cheque, que porque no es un juez, sino es un ministerio público. No, es un juez, porque le dice, señor juez, y además, ¿quién da los amparos? No dice ahí Héctor Suárez, oye, ¿por qué no? ¿Para qué te voy a dar un amparo? ¿Por qué no de una vez 12 al mayoreo? Sí se está refiriendo a un juez, no a un ministerio público. A ver si encuentras ese, porque este es otro. Es un asunto que ya lleva tiempo. Cualquier semejanza, y les dijo que él no se metía en eso, que él era hombre de negocios. Pero luego le propusieron al comediante Derbez, en la desesperación. Bueno, al final no se pusieron de acuerdo, pero no solo eso, sino que mal aconsejado por sus asesores, Anaya dice en un debate, tenía yo aquí junto a mí, teníamos apagados los micrófonos, pero estaba hablando Anaya, y dice, si yo gano, voy a meter a la cárcel a Peña Nieto. Y nada más escuché, ¿no? A Mitt, que le dijo, ¿no? Más que no se escuchó, porque solo estaba prendido el micrófono de Anaya. Dice, el que hay que meter a la cárcel es a ti, por corrupto. Ya le contestó muy fuerte. Yo me quedé callado, pues. Pero sí, al final del debate felicité a Mitt por tener pues lealtad a quien le había ayudado, con quien había trabajado, ¿no?
Lo felicité, le digo, te felicito. Y luego, eso de que lo iba a meter a la cárcel, lo convirtieron en campaña, en spots de radio, de televisión.